Bien, de nuevo con ustedes en esta serie con los famosos. Ahí quería comentarles que oigo a mucha gente hablando por los medios y esas cosas sobre la frontera. Incluso personas que nunca han ido a la frontera, ni saben dónde está la frontera, solo saben de referencia que es la frontera con Haití. Pero nunca han visto la frontera. ¿Puede entender? Y a ese tipo de gente vive criticando la frontera de lo supuestamente fácil que es pasar por la frontera de Haití para acá. Porque como todo el mundo sabe, de aquí para allá, Haití tiene como si usted entra a Haití ahora, se van a dar cuenta que usted no es de Haití. Inmediatamente se dan cuenta. Y por eso tienen más facilidades para expulsar los ilegales. Pero el caso es que no hay un país, por poderoso que sea, en el mundo que haya podido impedir la migración ilegal. Ninguno. Y que mencionen uno, cualquiera. Ningún país en el mundo ha podido controlar la migración ilegal por las fronteras, ya sean marítimas o sean terrestres. Por ejemplo, yo le voy a decir esto, por ejemplo, sácame del satélite Faustino este mapa. Miren, por ejemplo, este es el Mediterráneo. Por ahí a diario pasan ilegales por ese mapa, cruzando la muerte hacia Europa, desde África hacia Europa. En piragua, en barco, en canoa, en yate, en lo que sea, porque hay un negocio, un comercio de tráfico ilegal de personas hacia Europa. Y ningún gobierno europeo ha podido impedir eso. Los gobiernos europeos que inciden en el Mediterráneo, ¿cuáles son? El de España, ¿verdad? Francia, Italia, Grecia, pueden entender, Turquía, incluso suben a Israel. No han podido frenar la inmigración ilegal. ¿Pueden entender? Pónmelo otra vez, Faustino, el mapa. Ahí está, por ejemplo, ni siquiera el este, hacia el este, donde está Asia, el sur asiático, ¿verdad? Y donde están los Balcanes, han podido frenar esa inmigración ilegal. Y estamos hablando de países superpoderosos, de las grandes potencias del mundo, no han podido impedir la migración por sus fronteras. Y han hecho muros y han hecho de todo. Y no han podido. Imagínense ustedes este país. Con los pocos recursos que tenemos. Y aún así es una de las fronteras más blindadas del mundo, es la de aquí. Una de las fronteras más blindadas del mundo y por las que menos ilegales pasa. Hay que ver esa frontera de Centroamérica. Hay que ver esa frontera de Chiapas en México o esa frontera de México en Estados Unidos, hacia Estados Unidos, con todo el muro de Trump. O hay que ver esa frontera de Panamá, de Venezuela y de Colombia hacia Panamá, y de Panamá hacia Costa Rica, hacia El Salvador, hacia Nicaragua, hacia Honduras, y de ahí hacia Estados Unidos. Pueden entender, y aún así hay comunicadores acabando, no dice nada bueno, ni sugiere nada bueno, sino acabar. Si usted sabe el malestar, debe saber la causa. Y si sabe la causa, diga cómo resolverla. Pero no dicen cómo resolverla ni qué hacer para blindar más a la frontera. Porque somos así. Y así somos. Pueden entender, ustedes, su cabecita hueca le permite entender ese tipo de cosas. Le estoy poniéndole mapa de países superpoderosos, de potencia, ni siquiera Rusia, que cada que entro un ilegal ahí prácticamente me dicen que le vuelan la cabeza. Y en China vive también la migración ilegal hacia China. Solo que si en China lo agarran, ustedes saben lo que va a pasar.
Pero usted sabe el contrabando que hace a China, de China para afuera y de China para adentro. Si lo agarran, tú sabes lo que le va a pasar. Le vuelan la cabeza por allá. Y aún así no lo han podido impedir. Porque la migración, inmigración ilegal en el mundo es un fenómeno social y humano que es imposible de paralizar. Se puede controlar en algunos países, pero impedirlo totalmente es imposible. ¿Pueden entender? O existe algún país donde se haya podido hacer eso. Aquí se están haciendo todos los esfuerzos del mundo para blindar la frontera, para expulsar ilegales, para todas esas cosas. Y a propósito de eso, díganme qué país en el mundo los ilegales que son expulsados no se quejan. Porque ni siquiera cuando lo llevan en avión cómodo, hasta ahí se quejan. Aquí se están quejando porque la parturienta la están metiendo en camiones. En esos camiones también transportan a los militares. Miren ahí lo cómodas que van. Hablando por celular. Hablando por celular y de todo. Pero los comunicadores que quieren embromar la paciencia y fastidiar, dicen lo contrario. Pónmela otra vez, Faustino. Miren ahí lo cómodas que van. Y hay que darle un trato humano. Hay que buscarle hoteles de primera, hay que buscarle autobuses acondicionados como ese. Y aún así se quejan. Ustedes ven que por fastidiar. Pero el gobierno está haciendo su trabajo. Y no es defendiendo al gobierno ni nada de eso. Es que se está haciendo el trabajo. Ahora, jefe, esa guardia está trabajando. ¿Cómo que se están trabajando? ¿Dónde están? Mírenlo ahí. Esa guardia está trabajando. Y sin embargo, usted ve los medios de comunicación y ve las redes que cuando usted lee eso, dice, no, lo que están es matando a esa gente. Pero lo único que falta es que la hospeden en el Sheraton o en el Mario. Y de ahí la lleven entonces a otro hotel allá en la frontera y de ahí a ver cómo la recogen en patana y a pie hacia adentro o hacia Haití, a ver cómo la tratan en Haití. Porque en Haití jamás la han tratado tan bien como aquí. ¿Pueden entender? Y sobre todo a la parturienta, que por cierto, son las mujeres que más paren, son las de Haití. Eso es algo increíble. Saben que no tienen para comer, no tienen de nada, absolutamente nada, ni dónde vivir. Pero son las que más paren. Porque es un negocio. Parir es un negocio en Haití. ¿Puede entender? Pero yo no iba a hablar de eso. Vamos a la pausa a ver.